Buenas tardes a todos nuevamente. Quisiera confesar, antes de empezar con el tema, que mientras estaba hace 10 o 15 minutos ahí sentado en primera fila y veía tantos asientos vacíos, estaba comenzando a deprimirme, pero no os preocupéis porque pienso que sería el colmo de los colmos escuchar a un conferenciante deprimido hablar sobre la depresión. Así que voy a evitaros ese mal trago y vamos a comenzar con alegría a hablar sobre la depresión. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Antes de nada, por supuesto, quisiera darle el agradecimiento, darle las gracias a aquellos que han hecho posible este evento. Dar las gracias a la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca, al Centro Cultural Aguirre por ofrecernos este salón de actos y, por supuesto, como siempre suelo hacer, gracias a Dios, porque en definitiva Él es el que hace posible cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Lo que quisiera hacer en primer lugar es justificar la razón de esta conferencia, ya que mi formación, como se ha dicho, es la de la teología, es decir, no soy un psicólogo, no soy un psiquiatra, y por ello quisiera justificar el por qué me he atrevido a preparar y a dar en este día una conferencia sobre la depresión. Bien, en primer lugar os diré que porque yo mismo, y lo confieso, hace años me encontraba en una situación de depresión. Me encontraba en un pozo sin fondo, en un túnel en el cual no veía la salida. Y os puedo asegurar que después de un tiempo, después de haber estado pasando y sufriendo una depresión terrible, al fin pude ver la luz al final del túnel. Así que esta es la primera razón por la cual, sin ser un psiquiatra o un psicólogo, hoy doy una conferencia sobre la depresión, porque sé no solamente por lo que he leído en los libros, que también, sino que sé por mi propia experiencia, por el sufrimiento y por la experiencia que tuve sufriendo la enfermedad de la depresión, sé qué es la depresión. Sé también cuáles son sus causas y, por supuesto, también sé, por mi propia experiencia y por lo que he aprendido en estos años, cuál es la cura final para esta enfermedad tan terrible, la depresión. Y por ello, el título de esta conferencia, como bien sabéis, es La depresión, sus causas y su cura. Pero ¿por qué una conferencia sobre la depresión? Yo creo que la razón es obvia. La depresión ha aumentado en nuestros días grandemente. Los expertos consideran que para el año 2020, en tan solo 10 años más, la depresión será la segunda causa de morbilidad en el mundo, es decir, la segunda causa de daño de la salud en el mundo, y es un dato real, pero también triste. ¿Por qué? La razón es evidente. Nuestra sociedad es una sociedad de estrés, competitividad, y las relaciones han sufrido lo que podríamos llamar en psicología la fragilidad de las relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestra sociedad cada vez las relaciones son más frágiles, cada vez podemos confiar menos en el hombre, en el ser humano. Y este estrés, esta competitividad, este individualismo y este escapismo, porque tendemos a escaparnos de la realidad y a evadirnos en nuestras propias fantasías, esto ha pasado a la sociedad de hoy en día factura. Y por ello, todas estas cosas ha hecho que la sociedad de hoy en día sea una sociedad triste, una sociedad depresiva, una sociedad sin esperanza, sin fe y, si me lo permitís, sin Dios en el mundo. ¿Pero qué es la depresión? Porque ya decimos que es una de las principales causas de morbilidad en nuestra sociedad. ¿Qué es realmente la depresión? ¿Cuáles son sus principales causas? ¿Hay cura para la depresión? Considero que en una sola conferencia, en una sola charla, es casi imposible tratar este tema con profundidad. Aquí hemos necesitado 2 o 3 secciones de al menos 1 o 2 horas cada una. Así que lo que me voy a permitir en este día es resumir a vista de pájaro, dar unas pinceladas acerca de este tema tan interesante, para mostrar cuáles son las principales causas, tipos de depresión y cura final para esta enfermedad. Así que pido disculpas si durante la conferencia voy muy rápido. No digo esto por la velocidad de mis palabras,
sino que más bien iré rápido por la cantidad de información que tendré que dar en un tiempo tan reducido. Así que os voy a resumir muy brevemente cuál será el esquema a seguir en la charla de hoy. En primer lugar, veremos qué es la depresión, cuáles son sus principales causas y tipos de depresión, pero lo vamos a ver bajo un punto de vista de la psicología moderna y bajo un punto de vista meramente clínico y médico. En segundo lugar, os daré unos consejos generales y particulares a aquellos que sois familiares o amigos de enfermos depresivos, o a aquellos que sois educadores, profesores, curas o pastores que de alguna forma tratáis con enfermos depresivos, con personas con problemas mentales y que necesitáis dirección, consejos generales para cómo afrontar y cómo tratar a este tipo de personas que padecen depresión. Y solo en tercer y último lugar veremos, para concluir, cuál es la raíz verdadera de este problema, cuál es la causa principal de esta enfermedad, y ya para terminar, por supuesto, veremos cuál es la cura final para la depresión. Y ya después, como se ha anunciado, tendremos un tiempo de preguntas en el cual podréis lanzarme lo que queráis, esperamos que no sean tomates, y podréis levantar vuestra mano, escribir vuestras preguntas en un papel o como queráis, y esperamos que sea un tiempo agradable para todos. Así que ya vamos a entrar de lleno en el tema. Vamos a comenzar definiendo términos. ¿Qué es la depresión? La depresión es una palabra que viene del latín deprimere, que significa hundimiento y abatimiento. Lo que se hunde en la depresión es el plano vital del ser humano, su vitalidad, esas ganas de vivir. Así que todos los enfermos depresivos tienen en común algo: son enfermos de la vitalidad. Y como dijo nuestro filósofo, don José Ortega y Gasset, la vitalidad es como un alma carnal, donde se funden radicalmente lo corporal y lo espiritual. Es decir, somos cuerpo, pero también, como dijo este filósofo, somos espíritu, somos alma. Y esta es la vitalidad del ser humano, cuando el cuerpo y el alma se funden en uno. Pero no olvidemos que la depresión no es lo mismo que estar triste. En psicología se considera que la tristeza es un estado de ánimo. En cambio, la depresión se considera en psicología que es una enfermedad. Y no debemos confundir estar triste con padecer la enfermedad de la depresión. Es verdad que también, como dijo el conocido Sugel Michelin, en la depresión hay tristeza, pero la depresión es algo más que la tristeza. La depresión es tristeza más desesperanza. Es cuando aquella persona que está triste se encuentra en un túnel y no puede ver salida en ese túnel. Tristeza más desesperanza. Así que no confundamos tristeza con depresión. Esto sería una definición muy breve, después entraremos más llanamente en lo que es la depresión, pero esta es una definición breve: abatimiento, hundimiento, tristeza más desesperanza. Pero ¿cuáles son los síntomas de una depresión? O dicho de otra forma, ¿cómo podemos saber si una persona padece depresión y sufre esta enfermedad? En primer lugar, se conoce en psicología que existen alteraciones del estado de ánimo, es lo que llamamos el humor depresivo. Esta persona sufre de una depresión y de una tristeza tan terrible a causa de esta desesperanza, como veremos, existencial, entre otras, que llega a padecer una negrura pesimista terrible. Al depresivo le duele la vida y, lo que es peor, le duele vivir. Y en muchas ocasiones incluso desarrollan una tendencia destructiva contra ellos mismos. Tienen también un rasgo conocido como la anedonia. La anedonia es una palabra que viene del griego an, sin, y hedoné, que significa placer. De aquí viene el término tan conocido como el hedonismo. El hedonismo es aquella doctrina ética según la cual el placer es el fin supremo del hombre. En cambio, esta anedonia que sufre el enfermo depresivo es una palabra que significa sin placer, es decir, son insensibles al placer. Les cuesta experimentar placer en aquellas cosas
que en meses anteriores o años anteriores podían experimentar placer. Ahora les cuesta experimentar placer al pasear con sus amigos, al ver una puesta de sol. Les cuesta experimentar placer cuando salían con sus amigos a tomar una cerveza, a pasarlo bien. Les duele la vida hasta tal punto que son insensibles al placer. Y por este motivo aquellos que son consejeros, familiares, amigos y padres, les cuesta mucho poder consolar a un enfermo depresivo por esta anedonia, insensibilidad al placer. Son personas muy difíciles de poder consolar, les cuesta recibir este consuelo. Son personas que tienden al llanto, quieren llorar continuamente, a veces lo hacen y a veces no, por la vergüenza, pero se encierran a llorar a menudo. Y también son personas muy perfeccionistas. ¿Qué es un perfeccionista? Un perfeccionista es una persona que se exige a sí mismo más de lo que los otros le exigen, se exige a sí mismo más de sus propias capacidades y posibilidades, y lo que es peor, se exige a sí mismo más de lo que Dios le pide. Entonces el perfeccionista adopta una actitud de vivir asfixiado constantemente, porque nunca puede llegar al nivel que él quería que debía llegar. Entonces sufre lo que podríamos decir que sienten una culpabilidad constante contra ellos mismos y contra los demás. Aunque en psicología se cree que cuando la culpabilidad se proyecta contra los demás, estaríamos hablando de una depresión leve. Aquel que proyecta su culpabilidad contra los demás es aquella persona que dice frases como estas: el mundo no tiene nada para mí, mi familia no me entiende, mi mujer me odia, mis hijos no me quieren. Es decir, esta persona, debido a este perfeccionismo y a esta neurosis existencial, como veremos después, ¿qué le ocurre? Proyecta esa culpabilidad contra los demás. Pero en psicología se cree que cuando esa culpabilidad es proyectada contra uno mismo, estamos hablando de una depresión terrible y grave. Por ejemplo, personas que les oímos decir: soy un miserable, no sirvo para nada, soy el mayor de todos los pecadores que jamás podría haber conocido este mundo. Entonces, mucho cuidado con esta depresión grave, culpabilizarnos constantemente o culpar a otros de nuestros errores. Quisiera hacer aquí una pausa en cuanto a la culpabilidad como síntoma de la depresión, porque algún psiquiatra hace poco oí que dijo que el gran santo del pasado, el gran conocido John Bunyan, este psiquiatra decía que este hombre de Dios padecía una depresión terrible porque sentía una gran convicción de pecado. Es decir, este hombre creía que era tan pecador que vivió casi toda su vida creyendo que era un miserable, un gusano delante de Dios. Pero mucho cuidado con la opinión de este psiquiatra, porque cuando leemos aquella obra del santo John Bunyan, Gracia Abundante, para el mayor de los pecadores, más bien yo diría que John Bunyan no era o no fue un enfermo mental. Yo más bien diría que John Bunyan fue un hombre tocado por el dedo de Dios, porque él pudo ver delante de un Dios que es santo cuán grave eran sus pecados. Pero os puedo decir que esa depresión, esa culpabilidad que John Bunyan sentía contra sí mismo, al final él pudo obtener paz y gozo al saber que hubo uno que en la cruz del Calvario pagó por sus pecados. También hay algunos psiquiatras que piensan que la Madre Teresa de Calcuta sufrió una terrible depresión porque ella confesó en vida que hubo una gran etapa en su vida en la que ella no podía experimentar a Dios. Pero mucho cuidado, porque el hecho de que una persona no pueda experimentar a Dios no quiere decir que esté mal espiritualmente. Nosotros no debemos medir nuestro nivel espiritual por nuestras emociones ni nuestras experiencias. El nivel espiritual de cada persona, de cada cristiano o de cada persona en general ha de medirse más bien por preguntarnos a nosotros mismos: ¿descansa mi corazón en aquellas verdades que Dios dice en su palabra?
Descansa mi corazón en la verdad, que Cristo murió por mis pecados y resucitó. Es decir, esta mujer de Dios, la Madre Teresa de Calcuta, sufrió una depresión, aparentemente porque dejó de experimentar a Dios, pero más bien centrémonos en aquellas verdades en las que creemos y no tan solo en nuestra experiencia, porque esto sería introspección y morbidez. Y mucho cuidado, debemos dedicar tiempo al autoexamen, pero no llegar al extremo de la morbidez o la introspección. Bien, en segundo lugar, se cree en psicología que los síntomas de la depresión son la anergia, lo que se conoce como la anergia o síntomas de la energía. Esto es como un vaciamiento de la energía y de la vitalidad del ser humano. Es como si todo nuestro ser, alma y cuerpo, mente, corazón y voluntad se hubieran declarado en huelga general. El enfermo le duele la vida tanto, sufre tanto por la vida que ha llegado a una apatía tal que todas sus emociones se han vaciado. La energía, un vaciamiento de la energía. Y mucho cuidado, porque muchos de estos enfermos se plantean el suicidio. Pero lo que es peor, muchos llegan a cometer suicidio porque ya pensaban que la vida no podía ofrecerles nada más. La vida para ellos había perdido su razón de ser. Mi vida ya no tiene razón alguna por la cual yo deba seguir viviendo en este mundo. Lo mejor que puedo hacer es quitarme la vida. Mucho cuidado. Debemos tratar la depresión a tiempo porque hay mucho peligro de suicidio. Y en tercer y último lugar, se cree que los síntomas, hay muchos más, pero esto es un resumen de la mayoría de estos síntomas. Se cree que, en tercer lugar, los síntomas de la depresión son lo que se conocen en psiquiatría como los síntomas intelectuales. Mucho cuidado porque estos síntomas pueden confundirse con los síntomas de un tumor cerebral maligno. En ocasiones podemos llegar a tal depresión de tal extremo y gravedad que podemos encontrar a ese depresivo sentado en su cama por la mañana sin poder ni siquiera atarse los cordones del zapato. Muy bien, estos son síntomas muy parecidos a los de un tumor cerebral. Así que tengamos mucho cuidado porque estos síntomas intelectuales nos dan un aviso de que o hay depresión o un tumor cerebral. El enfermo se siente confundido, le cuesta concentrarse y tiene problemas con su memoria. Pueden incluso pasar horas y horas delante de la televisión sin saber lo que están mirando, ni siquiera escuchando nada, porque llegan a tal extremo de aislamiento que esto es por aquellos síntomas intelectuales que están afectando su cerebro, su intelecto. Pero debemos diferenciar entre el aislamiento que padece un enfermo depresivo y entre el aislamiento que padece un enfermo esquizofrénico. En el caso del esquizofrénico, él trata de no comunicarse, el esquizofrénico trata de no comunicarse porque intenta construir un mundo propio de espaldas a la realidad. El esquizofrénico trata de no comunicarse. Pero en cambio el enfermo depresivo cree que no puede comunicarse, porque cree que le falta la habilidad por esta anergia y por este debilitamiento y vaciamiento de su energía. Bien, esto es un resumen de los síntomas de una depresión, pero he de deciros que para que podamos hablar de depresión, estos síntomas se han de dar al menos de forma ininterrumpida durante 2 semanas. Si una persona siente estos síntomas un día sí y un día no, no podemos estar hablando de depresión. En cambio, cuando estos síntomas se dan por un periodo mínimo, sin interrupción, de 2 semanas, entonces podemos diagnosticar, podemos hablar de depresión. Bien, pero ¿cuáles son los tipos de depresión? Hay muchos, vamos a tratar brevemente solo 4 tipos diferentes de depresión. En primer lugar, se conoce en psiquiatría lo que es la depresión reactiva o depresión relacionada con acontecimientos externos. Como sabéis, cuando sufrimos un golpe en nuestro cuerpo, nos suele aparecer un hematoma o lo que se suele conocer también comúnmente como un cardenal. Y esto ocurre por una acumulación de sangre causada
por la rotura de los vasos capilares. Entonces nos aparece en la piel un hematoma o un cardenal. Bien, este hematoma nos aparece como una reacción a un golpe en nuestro cuerpo. ¿Cuál es, pues, la depresión reactiva? Pues aquella que sufren aquellos que han padecido un fuerte golpe en la vida. ¿Bien? La pérdida de un ser querido, un accidente de tráfico, una enfermedad incurable, un problema que el enfermo considera sin solución. Todo esto son golpes en la vida por los cuales la persona sufre una reacción de depresión. La depresión sería una consecuencia a este duro golpe en la vida, así como aquel que sufre un golpe en su cuerpo sufre un hematoma o un cardenal. En segundo lugar, encontramos lo que se conoce en psiquiatría como la depresión endógena o neurobiológica. Se cree que esta depresión aparece por un mal funcionamiento de las sustancias químicas del cerebro conocidas como neurotransmisores. Tenemos que tener en cuenta que nuestra mente es, si me lo permitís, como el salpicadero de un coche. Cuando estáis conduciendo, lleváis horas y horas conduciendo, después de un tiempo, ¿qué ocurrirá? Se os va a encender una luz que os avisa de que os estáis quedando sin combustible. Pues nuestra mente es como el salpicadero de un coche. Cuando ocurre algo que no va bien, nos avisan estos desniveles de la serotonina, estos desniveles de los neurotransmisores, sustancias químicas del cerebro. Lo que sí se sabe en psiquiatría es que cuando hay una depresión, estos niveles bajan. Lo que no se sabe en psiquiatría es si esto es causa o efecto. No se sabe en psiquiatría si estos desniveles bajan, si hay estos desniveles de la serotonina, etc., porque hay una depresión, o si más bien la depresión aparece porque anteriormente se han sufrido estos desniveles. No se sabe si es causa o efecto, pero como algunos psiquiatras muy experimentados han demostrado, es muy posible que una persona viviendo un estilo de vida desordenada, con malos hábitos, etc., pueda provocarle esa forma de vida, estos desniveles de las sustancias químicas del cerebro que le van a producir esta depresión endógena o neurobiológica. En tercer lugar, después podríamos hablar más de esto, en tercer lugar encontramos lo que es el carácter depresivo o la depresión caracterial. Esta es la persona que siempre ha estado deprimida. Si le preguntarais ¿cuánto tiempo llevas así deprimido?, os respondería toda mi vida. Si las demás depresiones son como entrar en un túnel, esta persona ha vivido en un túnel toda su vida. Por ello, en la mayoría de los casos, la depresión caracterial o carácter depresivo lo padecen personas que han padecido traumas infantiles, el abandono de un padre, el abandono de una madre, padres que maltrataban a sus hijos, etc. Este tipo de experiencias pueden provocar esta depresión caracterial o carácter depresivo. Una persona que padece una depresión crónica que posiblemente durará toda su vida. Pero incluso hay esperanza para aquellos que padecen esta depresión caracterial. Y en cuarto y último lugar encontramos lo que es la depresión por agotamiento. Me atrevo a decir que de todas las depresiones, esta es la más común en la sociedad en la que vivimos. Depresión por agotamiento como consecuencia del estrés, de vivir asfixiados, de la competitividad y un estrés prolongado, mucho cuidado, y un estrés prolongado y no corregido puede acabar en depresión. Y esta depresión es una depresión que se llama por agotamiento y pueden aparecer alteraciones del sueño, ansiedad, temblores en el cuerpo, como aviso, como señal de alarma de que estás a punto de padecer una depresión por agotamiento. Así que mucho cuidado si alguien está padeciendo estrés, ansiedad, temblores, imposibilidad para dormir más de 4 horas seguidas. Estos son señales de aviso. Mucho cuidado porque esta depresión hay que tratarla. ¿Quiénes son, pensáis, los que suelen padecer este tipo de depresión? Pues profesores, psicólogos, psiquiatras, sacerdotes, curas, pastores,
personas que de alguna forma están tratando con otras personas con problemas espirituales y mentales. Os puedo asegurar que no hay trabajo que pueda llevarnos a una satisfacción espiritual más plena que aquel que se está dedicando a ayudar espiritualmente a otros, como aquellos que son predicadores, pastores o curas. Pero mucho cuidado, porque este tipo de trabajo quema y pasa factura. Así que yo no sé si aquí os encontráis algunos pastores, sacerdotes o profesores o psicólogos o psiquiatras. Os puedo decir lo siguiente: cuando necesitéis unas vacaciones, tomárosla, Deben ser comprensibles con vosotros. Si necesitáis daros de baja, daros de baja. Permitidme que ponga el ejemplo del conocido reverendo del siglo XIX inglés, Charles Spurgeon, que padecía de depresión por agotamiento y también padecía depresión reactiva por causa de la gota, que lo tenía con unos fuertes dolores. Pero Spurgeon padecía una depresión por agotamiento por causa del estrés, porque trabajaba 18 horas al día. Era pastor de una congregación de más de 6.000 miembros. Además llevaba el colegio de pastores, el orfanato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Spurgeon aprendió a tratarse, a autotratarse su depresión. Se iba muy a menudo de vacaciones a Francia y también a veces paseaba y fumaba un buen puro. Cada uno debe saber cómo tratar su depresión. Pero os puedo decir mucho cuidado con el estrés, porque esto puede producir una depresión muy grave por agotamiento. En segundo lugar, muy brevemente, quisiera dar algunos consejos prácticos para aquellos que tenéis amigos o familiares que sufren esta enfermedad. Os diré, en primer lugar, que aunque el depresivo sea un enfermo, no conviene tratarlo constantemente como a un enfermo. Y os diré por qué. Porque uno de los síntomas de la depresión es la introspección. Los enfermos depresivos están constantemente, permitidme esta expresión, mirándose el ombligo, mirándose a sí mismos. Así que si aquellos que sois familiares o amigos estáis todo el día encima de ellos, ¿estás mejor? ¿Cómo estás? Entonces no estáis ayudándolo a que ellos desvíen la atención de sí mismos. Debéis ayudarlos más bien a que ellos proyecten su vida, su atención y su mirada fuera de sí mismos, en su trabajo, en su familia, en sus amigos, pero no estar muy encima de ellos. Algunos que sufren depresión, y quisiera dar un consejo en este asunto, suelen darse de baja de su trabajo. No estoy de acuerdo. En casos de depresión muy grave, es necesario que la persona se dé de baja o al menos que busque un trabajo que le produzca menos estrés en caso de que la depresión sea por agotamiento. Pero por lo general, una persona que padece depresión no debe darse de baja de su trabajo, sino que debe buscar un trabajo de muchas más horas, para que no tengan tiempo de pensar en su depresión, para que no tengan tiempo de pensar en sus miserias, para que no tengan tiempo de estar mirándose el ombligo todo el día. Pero ¿qué diría aquellos que sois verdaderos amigos y familiares de enfermos depresivos? Pasar mucho tiempo junto a ellos. No sermoneando, como yo estoy haciendo esta tarde, sino más bien mostrando amor y compasión por el enfermo. La compasión es una palabra que significa sufrir junto a, pero no estar sermoneando y hablando constantemente al enfermo, asfixiándolo. Bastante tiene él ya con su problema y con su depresión. Mucho cuidado, porque Dios nos ha dado sabiamente 2 oídos y una sola boca, para que dediquemos al menos el doble de tiempo para oír que para hablar. Así que si mi conferencia está durando 1 hora o durará 1 hora, al menos yo debería estar dispuesto a escucharos después durante 2 horas. Mucho cuidado con agobiar al enfermo. Mostrémosles mucho amor, ayudémosles sobre todo a que ellos se encuentren por sí mismos cuál es la raíz y la causa que los tiene y los mantiene en esta depresión. Debemos ayudarlos no solamente a que se distraigan llegando al escapismo del que hablamos al principio, sino que debemos ayudarlos a que ellos puedan aprender cuál es la verdadera causa y el problema fundamental que los tiene en este estado depresivo.
Y por ello ya la tercera y última parte de esta conferencia es la cura final a la depresión. ¿Cuál es la raíz verdaderamente de este problema? Permitidme una ilustración. Cuentan de un hombre que se encontraba en su casa, en el salón de su piso, y había muchas telas de araña en su casa. Entonces este hombre dedicó 4 o 5 días a la limpieza, a limpiar todas aquellas telas de araña que había en su salón, en su cocina y en cada una de sus habitaciones. Pero ¿sabéis lo que ocurrió cuando ya terminó la limpieza después de 5 días? Que después aparecieron, después de 2 o 3 días de nuevo, aquellas telas de araña. ¿No pensáis que sería mucho más sabio dejar la limpieza y buscar a la araña y matarla? Si me permitís, quisiera decir lo siguiente, y lo voy a decir con mucho respeto, pero la psicología moderna y la psiquiatría, en muchos casos, no voy a decir en todos, lo que hacen es quitar las telas de araña. Lo que hacen es aliviar los síntomas. Pero ¿sabéis lo que se hace o lo que se pretende en teología? Buscar la araña, encontrarla, disponer de las armas necesarias para darle muerte. Debemos ir a la raíz del asunto. Debemos saber y descubrir cuál es la causa fundamental de la depresión. Anteriormente, al principio de la conferencia, hemos definido depresión, tristeza, más desesperanza, pero a continuación vamos a definir lo que es la psicología, ya que la depresión es un término de la psicología, así que brevemente vamos a definir qué es la psicología. Pero en primer lugar diré que toda disciplina, ya sea científica como la física o artística como la música, tienen un objeto de estudio. Es decir, el objeto de estudio de la física es, pues, el estudiar la materia existente. Y el objeto de la música es el estudiar las composiciones de sonidos para darle forma a una melodía. En la música se estudian las composiciones de sonidos, en la física se estudia la materia. ¿Qué estudia la psicología? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? ¿A qué debería dedicarse un psicólogo? Etimológicamente hablando, psicología se compone de 2 palabras. En griego, psique, que significa alma, y logos, que significa estudio, ciencia o tratado. Es decir, tendremos que definir la psicología como la disciplina que estudia y tiene como objeto el alma. Es decir, un psicólogo debe dedicarse a estudiar el alma. Pero el objeto de la psicología, a lo que se ha dedicado la psicología, ha variado a lo largo de los siglos, así como ha variado para algunos la concepción del hombre. Es decir, podemos estudiar al hombre como un ser espiritual, podemos estudiar al hombre como un animal, como un mero animal, pero también podemos estudiar al hombre como un animal racional. El problema, y lo digo con mucho respeto, el problema de la psicología moderna es que la mayoría o muchos de los psicólogos hoy en día no creen en el alma. Y esto a mí me supone un grave problema. Yo voy a decir por qué. Imaginaos a un físico que no creyera en la materia, o a un teólogo que no creyera en Dios. Hace no mucho me encontré a un teólogo que no creía en la existencia de Dios ni en la resurrección de Jesucristo. Imaginaos a un matemático que no creyera en la lógica ni en los números, o a un filósofo que no creyera ni amara la sabiduría. De esta misma forma, un psicólogo que no cree en el alma, ¿a qué se dedica realmente? Si la psicología la hemos definido como la disciplina que tiene como objeto el estudio del alma. Por esta razón, la psicología moderna se define a sí misma como aquella disciplina que estudia la conducta y los procesos mentales. Y esta es la raíz del verdadero problema. Si no estudiamos al hombre como lo que es, no podemos llegar al verdadero problema y a la raíz de los problemas mentales y espirituales del ser humano. El hombre, ¿qué es el hombre? Pues lo tengo que decir abiertamente porque esta es la verdad. El hombre es un ser creado a la imagen de Dios y creado por Dios. Y el hombre tiene alma,
que es este principio de vida que Dios le ha dado. Y es más, el alma del hombre es inmortal. Así que por ello decía que la teología va a la raíz verdadera del problema. Si el hombre fue creado por Dios, a mí me interesa mucho más saber lo que dice Dios acerca del hombre, del alma y de la depresión, que lo que dice un psicólogo o un psiquiatra, obviamente. ¿Qué dice Dios del hombre? ¿Qué dice Dios del alma? ¿O qué dice Dios sobre la depresión? Leemos un versículo de la Biblia en el libro del Eclesiastés, uno de los libros más antiguos, que podríamos considerarlo como el primer libro de literatura existencialista. Una joya de la literatura, la palabra de Dios, Dios hablando al hombre. En el libro de Eclesiastés leemos: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¿Qué dice Dios sobre la depresión? ¿Quiere decir este verso que Dios quiere que estemos tristes para que nuestro corazón se enmiende? No. Dios no es amigo de la depresión, Dios no es amigo de la tristeza. Lo que quiere realmente decir este verso es que hay una tristeza particular que Dios puede usar en el corazón del hombre para mostrarle cuál es la verdadera raíz de su problema. Hay una tristeza que puede producir en nosotros gozo cuando es encauzada adecuadamente, porque Dios, antes de vendar y de sanar, hiere y muestra cuál es la verdadera raíz del problema. No simplemente el teólogo se dedica a quitar las telas de araña y a aliviar los síntomas de los que acuden a la iglesia, sino que el verdadero teólogo tiene que ir a profundizar en la raíz del asunto. Por ello algunos consideran que los antiguos puritanos eran los únicos y verdaderos doctores del alma, porque ellos podían diseccionar el alma de una persona y mostrarles a la luz de la palabra de Dios cuál era el principal problema que tenían. Quisiera citar a un psiquiatra, no a un teólogo, para que después no se diga que estoy dando un sermón de teología. Vamos a citar a un psiquiatra, Viktor Frankl. Es una joya este libro, estoy leyéndolo esta semana. Se titula El hombre en busca de sentido. Pues Viktor Frankl fue neurólogo y psiquiatra austriaco. Sufrió en los campos de concentración durante el 1942 y 1945, estuvo recluido en Auschwitz y en Dachau y sobrevivió al Holocausto, sobrevivió a la guerra, y cuando fue liberado escribió este libro, El hombre en busca de sentido. Un psiquiatra, un neurólogo. ¿Y sabéis lo que este hombre, Viktor Frankl, un psiquiatra, dijo acerca de la depresión? Pues él dijo simple y llanamente que la depresión es una reacción por haber perdido el sentido de la vida. Él dijo, este psiquiatra, que la depresión es un problema existencial que es solucionado cuando el hombre endereza su vida a valores religiosos y éticos. Tenemos la opinión, no ahora de un teólogo, sino de un psiquiatra conocido en todo el mundo. El problema de la depresión es un problema fundamentalmente existencial. ¿Pero qué es padecer un problema existencial? Es el no saber dar respuesta a estas tres preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Aquel que padece esta depresión, este problema existencial, ha perdido su identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Así que, como dijo el psiquiatra Viktor Frankl, debemos enderezar nuestra vida a nuestros orígenes, a valores religiosos y éticos. ¿Y cuáles son nuestros orígenes? Hemos sido creados por Dios. Así que el problema existencial del hombre, la causa verdadera de su depresión, es curada cuando el hombre vuelve a aquel que lo creó. Hemos dicho al principio que muchos psiquiatras se dedican hoy en día a quitar las telas de araña. Este psiquiatra, Viktor Frankl, dijo lo siguiente. Él dijo, hay psiquiatras que tratan de enterrar la desesperación existencial en el hombre a través de un cúmulo de medicinas y de tranquilizantes. Esto es grave.
Hay personas que van con este problema existencial a un psiquiatra y el psiquiatra le dice: tú tienes una neurosis existencial, te la voy a calmar con antidepresivos. En cambio, el teólogo le dice a este enfermo con neurosis existencial: debes buscar a la araña y debes matarla. ¿Qué preferís? ¿Ir al psicólogo, al psiquiatra o al único que puede matar a la araña? Aquel que sufre de depresión vive en una desesperación existencial muy grave. No quiero decir que el problema existencial sea la única causa de la depresión, pero digo que es la principal, como dijo este psiquiatra, Viktor Frankl. Mucho cuidado, la depresión es una enfermedad del alma. No únicamente del alma quizá, pero principalmente la depresión es una enfermedad del alma. ¿Y sabéis cuál es la verdadera enfermedad del alma y la raíz de todos los males del alma? Es una palabra que no es popular, una palabra que hoy en día no se quiere pronunciar en la calle y ni mucho menos en la iglesia a veces, pero la verdadera enfermedad del hombre tiene un nombre y es su pecado. Pero os puedo asegurar que hubo alguien que mató a aquella araña, Jesús de Nazaret, en la cruz del Calvario. Él recibió en aquella cruz el castigo por todos nuestros pecados. Y Dios, al permitir que su amado Hijo Jesucristo muriera en la cruz, mató a la araña para siempre. ¿Podemos dedicar nuestra vida a aliviar los síntomas? ¿Podemos dedicar nuestra vida a la psicoterapia, a la terapia de grupo, a aliviar los síntomas, a quitar las telas de araña de la forma que queramos? Pero os puedo asegurar que si no venimos a aquel que dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si no venimos a aquel que dijo: el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré calmará su sed para siempre. Solo Jesús, Jesús de Nazaret, puede calmar aquella sed y trauma existencial en el ser humano, porque solo Jesús de Nazaret murió y solo Jesús de Nazaret resucitó. Así que quisiera concluir con estas palabras de San Agustín: el corazón del hombre tiene un vacío que solo Dios puede llenar. Oh Señor, tú nos creaste para ti y nuestro corazón no reposará hasta que descanse en ti. ¿Cura para la depresión? Busca a Jesús. Cree en Jesús. Descansa en Jesús, porque te aseguro, por mi propia experiencia y por lo que he aprendido en este libro sagrado, la Biblia, que es la palabra de Dios, que solo Jesús de Nazaret es la única cura para todas las enfermedades de nuestra alma. Muchas gracias.